Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez a FG Talks. Hoy tenemos el honor de charlar con alguien que no solo es un referente espiritual, sino que recientemente ha asumido el enorme reto de liderar la CJM. Hablamos del Rav Moisés Chigurel, formado en la Yeshiva Nearoma, y estudió para rabino en Mahon Ariel, en Israel, y llega a España tras una etapa de gran impacto en la comunidad sefardí de México. Bienvenido a casa. Gracias. Y gracias por este tiempo con la FG, con los jóvenes. Gracias Nimi, gracias por la invitación, un placer estar contigo. FG Talks. Muchas gracias, Rav. Bueno, aquí funcionamos con algunas preguntitas, pero luego si usted se quiere desplayar o contar algo, más que bienvenido. Primero le quería preguntar un poco por su formación. Al final son instituciones conocidas por una gran exigencia. ¿Cómo logra un rabino con esta exigencia espiritual y un estudio tan profundo y ortodoxo traducir esto para que los jóvenes conecten con la realidad que hay hoy, por ejemplo, en una ciudad como Madrid? Bueno, excelente pregunta. Realmente, hablando un poco de formación, yo estudié en una yeshiva, como lo mencionaste, se llama Daroma, ya no existe. Esa yeshiva cerró hace ya varios años, aunque existe todavía. El concepto cambió un poco. Sí. Era una yeshiva que básicamente éramos todos jóvenes latinoamericanos, algunos europeos también. Llegó a haber alguna persona, obviamente, de España, llegaron a ver incluso de Rusia, llegó a haber alguno que otro. Pero era una yeshiva con una forma muy enfocada en la alegría, en el cariño que nos teníamos todos los que estudiamos ahí. Yo estudié ahí durante 6 años, hice todo el recorrido que es desde el principio hasta el final de la yeshiva. Y ya a partir de ahí, todavía antes de terminar mis estudios, yo ya empecé a dar clases. Cuando llegaban jóvenes de México, de Argentina, que tenían dudas o que tenían preguntas, yo siempre he tenido como esta tendencia tanto a la parte de la Torah, pero también a la parte más científica o a la parte también más emocional, racional. Y bueno, yo recibía muchas veces a estos muchachos y ahí empecé a tal cual dar clases. Y después, bueno, se fue dando en la vida. Yo regresé a México, empecé a enseñar, empecé a empezar un minyan en el edificio donde vivíamos, en un edificio nuevo, recién construido, en un barrio nuevo. Entonces, literal, había sillas, había un Sefer Torah y empecé ahí a dar shiurim también, a enseñar clases de Torah. Y la vida nos fue llevando poco a poco. Luego es la parte donde me di cuenta que si me iba a profesionalizar en el tema rabínico, debía de hacerlo de una forma completamente seria. Y es cuando entro en Mahon Ariel y ahí hice mis exámenes de Rabanut hasta finalmente hacer los exámenes de la Rabanut Rashit también. Y así nos fue llevando la vida. Tuve una época comercial, estuvimos en la venta de telas en México. Sí, con la familia que se dedica a la venta de telas. Entonces la época comercial también me ayudó mucho a aterrizar ideas. Y a partir de todo eso fue que logramos tener contacto con la realidad. Y yo siempre lo he dicho, la fórmula sefaradí es vivir la Torah con una gran profundidad, con una gran conciencia, pero arraigados a la realidad y llevando, como lo hicieron nuestros grandes sabios a través de toda la historia, la sabiduría de la Torah a la realidad práctica en el momento, de acuerdo a cada necesidad de cada tiempo. Totalmente de acuerdo con usted. Creo que al final es lo más importante, poder, los conceptos que nos enseñan rabinos como usted, poder aplicarlos en el día a día para los que o trabajamos, estudiamos o tienen su vida. Y le quería preguntar, a raíz de toda su previa, cómo va evolucionando. Usted deja una comunidad muy establecida y querida en México, una comunidad muy fuerte, muy grande, para venir a España. Entonces, muchos nos preguntamos por qué ahora, qué fue lo que le ha dicho, decir, venga, vamos a Madrid, vamos a esta nueva aventura, que no creo que sea fácil venir de México a Madrid, así que cuéntenos un poco. Bueno, agradezco mucho la pregunta. No sé si te tocó estar en México alguna vez en el edificio o en la sinagoga de mi comunidad allá. Desgraciadamente todavía no he ido a México, pero lo tengo ahí pendiente para ir pronto. Bueno, vale la pena, ¿eh? Vale la pena hacer el viaje para conocer esa comunidad.
Es una de las sinagogas más hermosas del mundo, sin duda, con la gente más hermosa, con un corazón abierto, con cercanía. Y bendito Dios, es como una gran familia. Y en verdad, bueno, fue un enorme mérito haber tenido la bendición de ser el rabino principal de mi comunidad de origen. Trabajé ahí durante 21 años como rabino y los últimos 10 fui el rabino principal de la comunidad. Fue muy exigente, fue muy demandante, pero cambiamos mucho de la narrativa. Por ejemplo, cuando entramos había muchas personas que decían que la comunidad más chica de México era la comunidad sefaradí, porque está la comunidad de los judíos de Alepo, o los judíos de Damasco, o los europeos ashkenazim. Y si te pones a comparar con los números de esa comunidad, la comunidad sefaradí de Turquía, de Grecia, de los Balcanes, los que hablamos en español judío, judeo-español, no me gusta decirle ladino, aunque normalmente se le llama así, tenían en muchos aspectos esta parte como ciertos bloqueos y logramos abrir eso, logramos hacer una comunidad cohesionada muy hermosa y, como tú lo dices, muy exitosa en todos los ámbitos. Y bueno, la verdad es de que yo no estaba buscando para nada salir de ahí, no tenía ninguna intención de salir, pero en la vida no hay casualidades. Me llamaron, hubo una noche que tenía yo que pasar en Madrid. Alguien le pasó a la gente de la comunidad mi contacto y me parece que habían estado buscando rabino durante varios años. Correcto. Me pidieron tomar un café y dije, bueno, mira, o sea, siempre que te invitan a un lugar a conocer, pues hay que tener la apertura de saludar, de conocer. Realmente mi respuesta inicial fue, muchísimas gracias, de verdad, me hubiera encantado quizás en otra época de mi vida, pero yo estoy estable, estoy con mi gente, estoy en mi comunidad, con mi familia, etc. Y a pesar de eso, hubo mucha insistencia, porque algo se dio ahí, donde hubo un clic, ¿sabes? Donde cuando las cosas resuenan, cuando las cosas te llaman, y en verdad empecé a visualizar con el tiempo. Yo regresé a México. Durante esa noche que pasé acá, fueron aproximadamente 24 horas. Conocí el colegio, conocí las instituciones, las sinagogas, etc. Me pareció un lugar con gente maravillosa y sí, un gran reto de poder hacer una comunidad vibrante, unificada. Entonces, poco a poco me empecé a hacer de la idea de algo que en general trato de aplicar en mi vida, que es no quedarme en la zona de confort. Me puse a pensar que en México la perspectiva hacia el futuro tenía mucho que ver con repetir ese ciclo exitoso, donde estábamos ya de alguna manera administrando un bienestar. Y con todo el agradecimiento y la ilusión del mundo, la curva ascendente ya había pasado el punto más dramático y estábamos en una situación de estabilidad. Entonces me empezó a dar este llamado de, oye, quizás el patrón del mundo, el de arriba, te está dando la oportunidad de venir a hacer un trabajo en un lugar donde te necesitan, porque me habían explicado que mi perfil era el que estaban buscando y el que realmente pensaban que podía tener un impacto. Entonces hablé con mi esposa y tomamos la decisión que no nos íbamos a quedar con la duda de en 10, 15, 20 años simplemente voltear atrás y decir, me quedé en lo que era cómodo, me quedé en lo que era simple, nos quedamos en lo que estaba preestablecido, sin arriesgar. Y al contrario, tomamos la responsabilidad, nos empezamos a ilusionar de tomar la responsabilidad y tratar de dar todo lo que hay en nuestra alma, en nuestro ser, por hacer un trabajo para poder llevar a la comunidad judía de Madrid a un lugar de honor, de respeto, de valoración interna y externa, donde podamos tener instituciones fuertes, donde realmente se pueda llevar a cabo el potencial gigantesco que tiene la comunidad, y con la ayuda de todos lo vamos a lograr. Eso espero, Ravi. Le agradezco que haya decidido venir a Madrid, así que esperemos que el trabajo que realizó en México lo pueda hacer aquí. Estoy seguro que así será. Le quiero comentar un poco, bueno, yo fui ex vicepresidente de Madrid en la FEGE, pero actualmente sigo con ellos. Y bueno, la FEGE básicamente es una organización que representa a jóvenes que estudian y trabajan en España, actualmente muy secularizada.
donde a veces la identidad judía se vive puertas adentro. Nosotros, sobre todo, nos hemos especializado pues, en temas de antisemitismo en universidades, pero también hacemos otros actos sociales, como por ejemplo, bueno, justo esta semana que ha sido Purim, entregamos Mishloach Manot a gente mayor de la comunidad, y eso lo solemos hacer en 3 o 4 fiestas al año. También en Hanukkah vamos a encender las velas con estas personas mayores, y al final creemos que es una de las cosas más bonitas que hacemos desde la FEGEM. Y usted, que ya ha vivido algunos Shabbat con los jóvenes de Madrid y tal, le quería preguntar qué diagnóstico hace usted de la juventud judía española en este poco tiempo. ¿Qué cree que nos falta? ¿Qué cree que somos fuertes? ¿Qué opina? Pues sí, he tenido la gran bendición de hacer diversos Shabbatot con gente joven. En ocasiones los solteros, que hemos hecho en la sinagoga en Balmes varios Shabbatot ahí. Hay un potencial enorme. Y también me ha tocado hacer Shabbatot con familias jóvenes, con familias de gente que tiene hijos de edades tempranas, que están quizás en preescolar o en la primaria baja. Quiere decir, todo lo que es el tejido social del futuro de la comunidad judía de Madrid. ¿Cuál es mi diagnóstico? Hay un potencial inmenso, inmensurable, fuera de serie. Hay ganas, hay hambre de crecimiento, y también hay mucha necesidad de saber por dónde poder avanzar y crear. Con lo que mencionas acerca de la identidad, mi trabajo se ha caracterizado durante todos estos años en enfocarnos en lo positivo. Está esta parte de la identidad judía que es, lo mencionabas tú, hacia puertas adentro, pero hay que tener mucho cuidado de que no sea una determinación de tu identidad a través de la negación ajena, ¿no? Sin meternos demasiado en el tema, hay un filósofo existencialista que se llamaba Jean-Paul Sartre, que hay que entender muy bien si era o no era antisemita, porque su antisemitismo es de lo más sutil del mundo. Él luchó mucho en contra de los que se declaraban antisemitas, incluso hizo un ensayo sobre el antisemitismo explicando lo nefasto del antisemitismo en el mundo, y sin embargo termina llegando a la conclusión de que el mundo sería mejor sin judíos. Una cosa muy extraña, muy extraña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él entendía que el judío del exilio en general tiene esta tendencia a reforzar su identidad por la negatividad externa. Y ese es para mí el sello distintivo de lo que en hebreo se llama galut, el exilio. Lo que creo que debemos hacer es reforzar la autodeterminación positiva a través de vivir el judaísmo con alegría, de manera vibrante y de manera significativa. Una frase que siempre me vas a escuchar decir es: hay algo en tu vida que nadie puede hacer mejor que tú, porque tienes una identidad única, y eso lo puedes sumar a algo que te gusta de tu identidad judía. Súmalo, y a través de ahí puedes abrir un canal por donde todo puede crecer, donde todo puede fortalecerse y ser brillante y luminoso. Entonces la idea es que si juntamos el potencial de lo que hay en la juventud de Madrid junto con una identidad positiva, yo creo firmemente que tenemos todo para ser una comunidad ejemplar en el mundo, y lo vamos a lograr. Hay que visualizarlo, y justamente a través de los jóvenes que tenemos esta capacidad, porque yo todavía soy joven, tenemos esta capacidad de visionar y de trabajar y de esforzarse, vamos a lograr que ese potencial no se quede en potencial, sino que se haga realidad. Ligado con esto que está contando Rab, que a mí me gusta mucho y creo que es una gran forma de ver el judaísmo, usted es una persona que está muy presente en las redes sociales, que habla mucho sobre, especialmente en estas redes sociales para los jóvenes, pero en estas redes sociales justamente creo que lo que pasa es lo contrario, siempre es más tirando al insulto, a negar al contrario, a discriminar al otro. Entonces, ¿cómo compite usted con este mensaje? O sea, ¿cómo es capaz de combatirlo transmitiendo Torá y luz en, digamos, un abismo que en algunos casos es muy oscuro?
Bueno, sí, muchas veces llegan comentarios muy agresivos al canal, en el canal de YouTube que tenemos. Muchísimas veces llegan así como... Y hay veces que hay preguntas genuinas, ¿eh? Gente que tiene preguntas genuinas. Entonces yo trato de discernir, de entender. Cuando hay una persona que ataca, lo peor que puedes hacer es atacar, porque simplemente te estás nutriendo de la negatividad del otro y la estás dejando entrar en ti y la devuelves. Esto es un consejo en general de vida. Sí, sí. Y hay que ser conscientes de esto. Como te decía, que tengo esta tendencia de ver las cosas de la Torah junto con temas de ciencia y junto con temas de, en este caso, psicología. Carl Jung hace una observación que está también en el libro de Mishle sobre el tema de poder discernir y de desarrollar un intelecto que sea no solo instintivo, reactivo. Entonces él habla, por ejemplo, de una persona que no se enojaba nunca, incluso una vez, bueno, no una vez, la vez que su mujer le fue infiel, lo que cualquier persona haría sería reaccionar como loco, y él solamente se acercó y le dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿No? Entonces lo estudiaron mucho a esta persona para ver si es que quizás era alguien que no tenía algo en su cerebro funcional, porque no tenía estos impulsos de enojo. Y resultó que no, que simplemente era más curioso que impulsivo. Entonces, utilizaba las oportunidades que tenía para poder entender lo que sucedía. Lo que hay hoy en día es esta parte, vuelvo a hacer énfasis, definirte a través de la negación de lo otro. No a través del trabajo y del esfuerzo de poder ubicar quién eres y construir tu propia identidad, sino simplemente formar parte de una masa, generalmente de personas que están enojadas por algo, ¿okay?, que niegan o rechazan algo con lo que no están de acuerdo. Y muchas veces es solamente porque otros no están de acuerdo, no porque ellos realmente lo hayan analizado. Entonces, esto pasa mucho en la juventud, y en las redes sociales lo que uno hace es precisamente lo contrario. Y en la vida en general, si te encuentras con negatividad, tienes que dejarla pasar. No tienes que comprarlo, aunque a veces es muy difícil. ¿Sí? Hay veces que realmente es difícil. Pero por lo menos intentar que en la mayoría de las veces no te afecte, no te cause que tú adquieras esa negatividad y luego la devuelvas. Dejas pasar lo negativo y al contrario. Un gran consejo para la vida en general es que si tú tienes la mirada honesta, amable y una sonrisa real, es muy probable que vas a encontrar gente que pueda resonar con eso. Y las personas que no, pues van a pasar. Pero seamos de las personas que construyen de manera positiva, aunque eso tenga un costo, aunque eso tenga un riesgo. Vale la pena arriesgarse, porque también el resultado final de aquello es mucho más sólido, porque al final tú terminas siendo tu propia persona y no otro que fue establecido por los demás. Cuidado con eso en las redes sociales, y cuidado también con vivir con máscaras y llenando las expectativas de los demás. Bueno, Rab, creo que son palabras muy inspiradoras. A mí siempre me gusta, como siempre está hablando de filosofía un poco más moderna y tal, creo que es algo muy guay. Y hablando de máscaras, justo en esta semana que acaba de terminar Purim, le quería preguntar un poco sobre Purim y lo que estamos viendo actualmente. La historia ocurre en la antigua Persia, hoy es Irán. Amán buscaba la aniquilación física del pueblo judío. Hoy el régimen de Teherán lanza básicamente lo mismo. Entonces, ¿es esta una guerra que ya hemos vivido? Y luego, ¿qué nos enseña la Megilá sobre el conflicto actual? Sin duda que hay similitudes. No es casualidad. Obviamente estamos hablando del mismo territorio, ¿no? Después de miles de años, y estamos hablando de la misma ideología, que es la ideología que no soporta la existencia de Israel, porque la sola existencia de Israel implica un reto que no se es capaz de superar. ¿Qué pasa? Yo creo que el gran mensaje de Purim y de la Megilá es ser responsables. Esther y Mordejai, tienes que unir las dos ideas. Primero, Mordejai era una persona que tenía ideas claras y que tenía una identidad firme. Y paradójicamente, Esther había sido una mujer
que no era resultado de sus propias decisiones a dónde terminó en su vida y que su identidad estaba completamente oculta. Y son, bueno, de acuerdo a ciertas opiniones, por supuesto eran primos, ¿sí? Pero según algunas opiniones en el Talmud incluso eran esposos. ¿Y cómo es que Esther llegó? Fue tomada, se la llevaron, se la raptaron. Y estuvo en el palacio durante años sin decir su identidad, sin decir cuál era su pueblo. Hasta que llega el momento donde tiene que arriesgar su vida y anunciar que ella pertenece al pueblo de Israel y hacer lo que estaba en sus manos para pedirle al rey Ahasverosh, en este caso, que evitara la masacre y el exterminio del pueblo de Israel. La suma de ambas cosas a mí me deja un mensaje muy claro. Número uno, que hay que entender que no nos dejemos llevar por la parte de, en el galut, en el exilio, ¿sí? Muchas veces es como que voy a vivir mi judaísmo a escondidas, voy a irme a una esquinita, no voy a llamar la atención. Por supuesto, no hay que estar picando los ojos del león. ¿Me explico? Tampoco hay que estar buscando problemas, hay que ser siempre respetuosos de todo el mundo, pero ya llegó el momento, y de verdad, nuestros hijos y nuestros nietos también merecen que podamos ir erguidos con humildad. Las dos cosas se pueden, tener clara nuestra identidad y asumir la responsabilidad de nuestra época, que eso es lo que hizo Esther. Entonces, la invitación de lo que yo veo en la similitud de aquella época y de hoy, más allá del tema de si hay una guerra, más allá del tema si hay una búsqueda, un exterminio del pueblo judío, porque cuando hay alguien que grita a los cuatro vientos, que quiere aniquilarnos y que quiere borrarnos, hay que creerle, ¿sí? Ha pasado en otras épocas en la historia. Hay que creerle. Pero más allá de eso, el punto más importante es quién va a asumir la responsabilidad de ser Yehudí, judío, con orgullo, con humildad, pero con orgullo. Saber quién eres, saber lo que representas, representarlo con dignidad, y así como a Esther le tocó el momento de abrirse y decir, esto es lo que soy, aunque implique ese riesgo, también nosotros, vivir ese judaísmo donde sea que estamos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en los círculos sociales, y demostrando lo que son los valores judíos, viviéndolos y uniendo todo lo que hemos hablado en esta charla, uniendo esta parte de vivir y de vibrar un judaísmo positivo, luminoso, y llevarlo a la práctica en las cosas simples y sencillas de todos los días para representar con dignidad al judaísmo frente al mundo. Pues muchas gracias, Ra, por sus palabras, y ya para entrar en la fase final de la entrevista me gustaría pedirle, si los ha ido dando durante la entrevista, pero si pudiera dar un solo consejo a un joven judío en España que hoy tenga ese miedo de mostrar que es judío en la universidad, en los trabajos, ¿qué consejo le daría? Ser natural. Ser natural. ¿A qué me refiero con ser natural? Vamos a decir, puede ser que hay una persona que cuida las leyes de kashrut, ¿correcto? Sí. Y cuando se da la situación de, oye, te ofrezco algo de comer que evidentemente está prohibido por la ley judía. Entonces mucha gente se va a un ladito diciendo que no, o que es alérgico, o que cualquier cosa. Sí. No, es fluir, es ser simple. Tú no tienes nada que ocultar, no tienes nada de lo que avergonzarte, al contrario, es decir, tampoco tienes que sonar una campana, ¿no? Decir, soy judío y no como eso, ¿no? No como cerdo, o no como esa grasa, o lo que sea. Simplemente decir, es que yo solamente como comida kasher, ¿sí? O kosher, como lo quieras decir, pero aunque realmente es pronunciado en sefaradí, en pronunciación sefaradí es kasher. Y entonces eso genera a veces un poco de, casi siempre genera esta parte de curiosidad. ¿Qué es eso? ¿No? Y empiezas y explicas. Habrá otras personas que quizás no cuidan las leyes de kashrut, pero se van a encontrar en alguna situación en la cual simplemente puede ser natural. Ojo, si estás rodeado de personas que evidentemente tienen una narrativa preestablecida y que sabes que te vas a exponer y que te vas a poner en riesgo, también hay que cuidarte, ¿ok? Obviamente.
Pero si estás con gente normal, con gente inteligente, que puede tener dudas o que puede tener confusiones, y puedes estar en una conversación donde puedes sumar a la conversación, ¿okay? Si tienes algo que decir, bien analizado, da tu opinión, normal, ¿sí? Bueno, ese es un punto de vista, lo que tú dices tiene una lógica basada en ABC. La lógica distinta es ta. Y de esa forma puedes también demostrar tu identidad de manera normal, de manera natural. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de ir con una forma exagerada de reivindicación de algo, porque eso en sí mismo es una fórmula sutil de autodiscriminación. Cuando no eres natural, ya estás entrando en una fórmula de autodiscriminación. Entonces tú vive tu vida como eres. Seas más observante o eres menos observante, en algún momento va a brotar tu identidad. Y simplemente sé tú mismo. Que no llegue esa noche donde llegas a tu casa a dormir y dices, incómodamente, me tuve que ocultar. ¿Sí? En el siglo XXI, me tuve que ocultar. ¿De qué? ¿De quién me oculto? ¿De quién me oculto? ¿Qué he hecho mal? ¿O qué hay de malo en mi esencia para que yo tenga que ocultarme? Si hay otros que tienen dudas, o si hay otros que tienen situaciones que aclarar, yo voy a vivir mi vida y eventualmente cada quien va a poder tomar sus propias decisiones. Ojo, siempre tomando mucho cuidado de no entrar en riesgo. Cuando estás en una turba de personas que están precargadas con una narrativa que te van a ir a agredir, vete a otro lado. ¿Okay? Tienes un toro de 400 kilos enfrente de ti, pues te haces a un lado, ¿no? Exactamente eso, pero ser natural. Ese es el consejo más importante que puedo decir a un joven hoy en día, en general, y también, sobre todo, a un joven judío, es vive de manera natural, no finjas, no te escondas, aprende a ser tú mismo, aprende a valorar lo que eres y a sacar la luz que hay en ti de la mejor manera posible. Genial, Rab. Pues con este consejo último nos quedamos también. Muchas gracias por su cercanía, por su visión. En la FEG tiene un aliado para todos los planes que quiera para la evolución de esta comunidad y siempre bienvenido con nosotros. Muchas gracias, Nimi. Que sigan con mucho éxito en este proyecto. Genial, muchas gracias, Rab. Hasta luego. Hasta luego. זאת השנה שלנו